784.425. Ese es el número de profesores en activo que hay ahora mismo en España. Algunos están aquí sentados, solamente una pequeña muestra de todos estos. Y a eso habría que añadir a los 85.000 alumnos matriculados a día de hoy en distintos grados de magisterio, preparándose para un día también ser docentes. Más los 25.000 que cursan algún programa de acceso al profesorado. Hay una vieja frase que dice, cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, nos damos cuenta de que aquí hablamos de muchos librillos y cada uno tiene el suyo. Pero lo que está claro es que algunos de esos librillos terminan por ser tanto o más conocidos que el mismo maestro que nos los enseña. Después de varias semanas en las que hemos tenido la oportunidad de estudiar varios textos, en esta mañana regresamos al Evangelio de Mateo y lo hacemos para encontrarnos con Jesús en su faceta de maestro y con un librillo, el suyo, un librillo que con el paso del tiempo se ha vuelto tan popular que la mayoría de las personas que se acercan a la Biblia no entienden al uno sin el otro. Y aunque Jesús está claro que dominaba varios registros de enseñanza, sin duda el que nos introduce en nuestro pasaje hoy es el más conocido de todos. Nos internamos en una nueva sección del Evangelio de Mateo en el que se nos presenta a Jesús como el maestro de las parábolas. Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 13 del Evangelio de Mateo, porque será aquí en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo donde tendremos hoy nuestra meditación, en los versículos del 1 al 3. Mateo 13, del 1 al 3. En este texto vamos a observar dos elementos que explican lo que podríamos llamar un cambio de rumbo en el ministerio de Jesús. Y este cambio de rumbo en el ministerio de Jesús va a obligar a los que escuchan a posicionarse de una manera mucho más firme, a posicionarse de una manera mucho más precisa. Y en ese grupo de los que escuchan estamos nosotros también. Vamos a leer el texto. Dice así la palabra de Dios, Mateo 13, versículo 1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa y les habló muchas cosas en parábolas. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Hemos dicho ya que en este texto nos encontramos con el maestro de las parábolas. De hecho, desde el versículo 3 en el que hemos terminado nuestra lectura en adelante y hasta el versículo 52 de este capítulo 13 de Mateo, Jesús va a enseñar exclusivamente en parábolas. Y el evangelista va a hilar hasta 7 de esas parábolas seguidas, una tras otra, con apenas mínimas interrupciones. La parábola del sembrador, versículos del 1 al 23. La parábola de la cizaña, versículos 24 al 30. La parábola del grano de mostaza, versículos 31 y 32. La parábola de la levadura, esta es muy corta, apenas ocupa el versículo 33. La parábola del tesoro escondido, también muy breve, versículo 44. Y finalmente, la parábola de la perla de gran precio, versículos 45 y 46. Así transcurre este capítulo 13 de Mateo, con una parábola tras otra, hasta que llegamos al versículo 53. Y ahí en Mateo 13, 53 se nos informa de lo siguiente. Dice ahí que sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas,
se fue de allí y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga. Porque Jesús continuará enseñando en otros lugares. Sin embargo, ya no lo hará exclusivamente con parábolas como en este capítulo 13 de Mateo que nos ocupa hoy. Y en este capítulo 13 de Mateo se habla mucho de parábolas porque Jesús enseña exclusivamente a través de parábolas. Y sin duda, llegado este momento, lo primero que deberíamos hacer no es otra cosa que concretar qué son las parábolas. Lo primero que deberíamos hacer es aclarar en qué consisten, a qué nos referimos, de qué estamos hablando cuando decimos que Jesús enseñaba a través de parábolas. Y esta palabra parábola es una de esas palabras que el castellano adoptó, si podemos decirlo así, del idioma griego sin apenas modificar su pronunciación. No es la única, hay muchas palabras como la palabra parábola que el castellano adoptó del griego apenas sin modificar su pronunciación. Pero en este caso, parábola está compuesto por dos términos y originariamente significa poner algo al lado de otra cosa. Es importante que entendamos su significado. Poner algo al lado de otra cosa, porque esto es precisamente lo que se pretende cuando alguien nos cuenta una parábola. Poner algo al lado de otra cosa. Este caso, en el caso en el que nos encontramos nosotros, en el caso de Jesús, una narración más breve, más o menos breve, una historia breve, más o menos breve, se va a colocar a un lado de lo que verdaderamente se nos quiere señalar. Un principio, una verdad, lo que está detrás de la parábola, ya sea más larga o más corta, es un principio, una verdad a la que se nos quiere dirigir. Esto es una parábola. Un mensaje, una narración, una historia breve que apunta a un principio o a una verdad a donde se nos quiere dirigir. Bueno, la mayoría quizás sabemos esto. Jesús no fue el primero en utilizar parábolas. Jesús no inventó la parábola como una figura literaria, pero sí las popularizó como nadie en la historia. No fue el primero en usarlas, pero sí el más ilustre de entre todos los proponentes de parábolas. Y lo interesante es que esto no fue siempre así. No fue siempre así porque Jesús comenzó a utilizar parábolas cuando ya era una figura respetada. Cuando ya era una persona reconocida por sus dotes de enseñanza. Había empleado alguna aquí y allá, pero Jesús comenzó a enseñar netamente con parábolas después de haber predicado sus sermones más conocidos. Por ejemplo, el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7 de Mateo, que por cierto, lo predicó a menos de 1 kilómetro del lugar en el que se encuentra ahora en nuestro texto, hablándoles en parábolas junto a la orilla y sentado en una barca. Pero para ese momento, Jesús ya era muy conocido como maestro. Jesús comenzó a enseñar en parábolas cuando ya venían multitudes a escucharle. Y venían multitudes a escucharle desde los lugares más insospechados. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué ahora? ¿A qué se debe este cambio de formato en la enseñanza de Jesús? Si lo que hace funciona, si la gente viene, ¿por qué alterar el sistema? Si la gente se acerca a escucharle y reconoce la capacidad, la habilidad, los dotes de Jesús como maestro, ¿por qué cambiar el formato? Entre comillas, el formato exitoso. ¿Por qué alterarlo? ¿Por qué complicarlo? Y digo complicarlo porque pronto descubriremos que las parábolas no son necesariamente tan simples como algunas voces en los últimos tiempos pretenden
presentárnoslas. Este pasaje que hemos leído, aunque breve, nos desvela que no solamente importa el qué, también importa el cuándo. Hablaremos acerca del qué es lo que hace Jesús con las parábolas, pero hemos de empezar por meditar y por analizar por qué ahora, el cuándo es importante aquí. Y lo primero a lo que se va a referir el texto es precisamente a esto, al momento en el ministerio de Jesús. Versículos 1 y 2. El momento en el ministerio de Jesús es lo primero que este texto pone delante de nosotros. Vamos a leer de nuevo Mateo 13, 1 y 2. Dice ahí, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. El momento en el ministerio de Jesús. Si el Señor nos permite llegar al final de esta reunión, habremos completado nuestro sermón número 72 en el Evangelio de Mateo. Hemos venido siguiendo este libro, podemos decirlo así, más o menos al detalle, más o menos exhaustivamente, y hemos ido de la mano del autor desde su primer capítulo, en el que nos presentaba los detalles acerca de un nacimiento único, irrepetible, celestial, al que seguirían algunos años de completo anonimato, pero desde el momento en el que Jesús es bautizado y se nos presenta en sociedad, allá por el capítulo 3, el evangelista nos describe a un Jesús que ministra, a un Jesús que sirve, a un Jesús que actúa y cuya popularidad no deja de aumentar. No deja de aumentar porque las gentes, llegadas de los lugares más remotos, lo siguen en masa. Sin campañas de publicidad, sin redes sociales, Jesús atrae el interés de una inmensa mayoría de personas. Así termina el capítulo 12 de Mateo, con un Jesús rodeado de una multitud de personas. Y así comienza el capítulo 13 de Mateo, con un Jesús rodeado de una multitud de personas. Y este versículo 2 es muy enfático, porque dice ahí grandes multitudes. Y está en plural. Y esto debería llamarnos la atención, porque hubiera sido suficiente pista, hubiera sido suficiente indicio el afirmar que había una gran multitud, que había mucha gente, pero Mateo, el antiguo recaudador de impuestos, acostumbrado a las cifras, acostumbrado a las cuentas, dice grandes, en plural, multitudes. Grandes multitudes le siguen y lo hacen para recibir de su misericordia. Grandes multitudes, en plural, le siguen y lo hacen para beneficiarse de sus milagros. Grandes multitudes, en plural, le siguen para escuchar sus mensajes. Y Mateo se ha encargado una y otra vez a lo largo de sus capítulos precedentes de remarcar que toda esa misericordia, todos esos milagros, todos esos mensajes que ha venido compilando hasta aquí apuntan a un mismo lugar: el reino de los cielos. Un reino de los cielos que se ha acercado. Y se ha acercado no por medio de un representante solamente, no por medio de un delegado solamente, no por medio de un mensajero solamente. Es su rey el que se ha personado. Es su rey el que ha venido. Ese al que estaban esperando se ha presentado en medio de ellos en la persona de Jesucristo. Pero sucede algo, y es que no todos están de acuerdo. No todos están dispuestos. Y no solamente no están de acuerdo y no están dispuestos, porque hay un grupo creciente de personas que se va a oponer
abiertamente a Jesús. Hay un grupo influyente de personas que va a rebatir públicamente a Jesús, al punto de querer acabar con Jesús. Al principio, desacreditándolo, acusándolo de ser un agente del diablo. Posteriormente, atacándolo, verbalmente primero, físicamente después. Y todo esto motivado por los menos sospechosos, los religiosos, los maestros de la ley, los más celosos entre los celosos. Y ese grupo creciente de personas no solamente no va a aceptar el reino que Jesús les propone, sino que activamente lo van a enfrentar, lo van a perseguir, lo van a hostigar, lo van a resistir. Y es en ese momento de oposición creciente, es en ese clima de obstrucción evidente a todos, es en ese mismo día. Versículo 1, cuando salió de la casa en la que había estado enseñando y se sentó a la orilla del mar. Quizás Jesús buscaba un rato de tranquilidad. Había permanecido en ese lugar por al menos 2 semanas. El texto nos habla que en los últimos días de reposo había tenido enfrentamientos con los religiosos que le acusaban de abusar, de transgredir de la ley, y le acusaban a él, el dador, el señor de la ley, de abusar, de quebrantar la ley. Pero Jesús continúa enseñando en aquel domicilio, no sabemos de quién era, y de repente se ve rodeado una vez más de multitudes, y en un momento determinado decide salir de allí y dirigirse a la orilla del mar de Galilea. Y al principio la escena nos presenta a un Jesús solo, un Jesús que se sienta junto a la orilla, pero no pasará mucho tiempo hasta que se vea rodeado de gente una vez más. Dice el versículo 2 que se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba en pie en la playa. ¿Qué contraste más interesante entre ese Jesús que se sentó primero en la orilla, después en la barca, y esa gran multitud que permanece de pie junto a él? Dice el texto que estaban de pie, literalmente que permanecía en la playa, porque hay expectación. Quieren saber lo que Jesús hará a continuación. Hay interés por saber cómo Jesús va a actuar frente a todo ese descrédito. Quieren saber cómo Jesús va a responder frente a todas esas críticas y frente a todos esos críticos. Y ese preciso día, en ese preciso momento, va a tener lugar un cambio, un giro en la dimensión del ministerio de Jesús. En aquel día va a tener lugar un cambio, un giro en la dirección del ministerio de Jesús. Sí, es verdad, seguirá hablando a las masas, pero al menos por algún tiempo lo hará a través de las parábolas. Sí, seguirá apelando a las masas, pero lo hará por medio de las parábolas. Y esto nos lleva al segundo elemento y el principal que este texto nos presenta, porque hemos hablado del momento en el ministerio de Jesús y esto resulta fundamental para entender lo que está pasando aquí, pero ahora hemos de hablar del método en el ministerio de Jesús. Versículo 3, solamente la primera parte, dice ahí, les habló muchas cosas en parábolas. Les habló muchas cosas en parábolas. En una ocasión, un conocido maestro estaba por enseñar un taller acerca de la predicación. Y en esa audiencia se encontraban ya predicadores expertos, un buen número de ellos, y también aspirantes a predicador.
Así que en un momento determinado este conocido expositor les preguntó a los presentes: ¿quién es el mejor predicador que este mundo ha conocido? Y después de apenas una fracción de segundo de silencio, al unísono aquella audiencia gritó: ¡Spurgeon! Claro, en un principio este hombre no pudo contener la risa, pero rápidamente corrigió a todos los que estaban allí sentados, a todos los que habían contestado tan convencidos, y les dijo: Spurgeon no, Jesucristo, Jesucristo. En este pasaje y a lo largo de los evangelios nos encontramos con el mejor predicador de todos los tiempos. Todos los demás son imitadores, algunos más baratos que otros. Pero en cuanto nos acercamos a este capítulo 13 de Mateo y observamos cómo se maneja este predicador, Jesucristo, nos damos cuenta de que algo ha cambiado con respecto a su metodología, con respecto a la manera en la que Jesús se va a dirigir a la multitud. Veamos primero lo que no ha cambiado, porque eso no significa que Jesús haya renunciado y haya rechazado toda su trayectoria anterior. A veces nos encontramos con personas que se manejan de esta manera. En un momento determinado han perfeccionado cierto estilo o han dado con ciertos énfasis y parece que todo lo anterior ya no valió, que todo lo anterior ya no funcionó. Bueno, Jesús no está renunciando al pasado ni está echando por tierra todo lo hecho hasta ese momento. Entre otras razones, porque acabamos de leer cómo en el versículo 53 regresa de nuevo a la sinagoga y, prescindiendo de las parábolas, sigue enseñándoles, y no podemos afirmarlo rotundamente porque el texto no lo dice, pero lo que sucedía en la sinagoga es que se leía la Escritura y se exponía la Escritura, de manera que podemos inferir que Jesús volvió a enseñar de la manera en la que lo había venido haciendo hasta ese momento. Pero algo ha cambiado en este pasaje y sin embargo hay algunos elementos que todavía se mantienen. Porque no todo ha cambiado. Jesús todavía enseña de manera pública. Este Jesús que sanó a los enfermos, este Jesús que alimentó a los hambrientos, este Jesús que animó a los desalentados, es sobre todas las cosas un predicador. A eso dedicó la mayoría de su tiempo. Y si utilizó alguna de estas otras artes, vamos a decirlo así, fue simplemente con el objetivo de confirmar su identidad para que lo escucharan cuando iba a hablarles y predicarles. El Verbo se encarnó, la palabra habló, y a lo largo de su ministerio, Jesús se dirigió a personas particulares y se dirigió a multitudes. Se dirigió casi siempre a multitudes y a particulares de manera pública. Enseñó en el interior de una vivienda particular en una pequeña aldea y enseñó en las instalaciones del Templo de Jerusalén, pero casi siempre de manera pública. Instruyó mientras recorría caminos y veredas e instruyó también desde el estrado de la sinagoga, pero normalmente de manera pública. La gran mayoría de los mensajes de Jesús, salvo contadas excepciones, son mensajes públicos, abiertos, aun aquellos dirigidos a sus propios discípulos, están recogidos en las páginas de la Escritura, de manera que no tenían por objetivo el que se escondiesen, el que se enterrasen, el que se olvidasen. Son mensajes abiertos, y así seguirá siendo a lo largo de su ministerio, porque no todas las personas entienden la proclamación, la predicación de la misma manera. Pero aunque algunas de sus parábolas fueron presentadas a un pequeño grupo, la mayoría de las parábolas fueron presentadas delante de una gran multitud. Esto, entre paréntesis, es algo que deberíamos tener en cuenta nosotros también. Porque si nuestro llamado es el de predicar el Evangelio, si es el de anunciar el Evangelio, hemos de intentar
que nuestra predicación del Evangelio, que nuestro anuncio del Evangelio alcance al mayor número de personas posibles. No a costa del mensaje, como algunos hacen, tratando de ganar mayor resonancia, perjudican el mensaje, anulan el mensaje, fagotizan el mensaje. No hablamos de eso, hablamos de llevar el mensaje íntegro, intacto, al mayor número posible de personas, porque esto mismo hizo Jesús, recorriendo todas las ciudades, aprovechando todas las oportunidades. Esto mismo hicieron los apóstoles, recorriendo todas las grandes ciudades, aprovechando todas las oportunidades. Y esto mismo debiéramos hacer nosotros también. Qué interesante que en la Biblia no se pretende el presentar la fe cristiana como algo para unos pocos, como algo para ciertos elegidos, como algo para una élite en la que no caben todos. Y sin embargo, la tendencia a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido encontrarse con este tipo de grupos, con este tipo de énfasis. La Biblia nos habla de un cuerpo con una variedad tremenda de órganos en los que es importante que todos estén presentes y funcionando, pero algunos prefieren hablar de células. Y fíjate qué gran contraste. La Biblia nos habla de cuerpo, algunos hablan de células. La Biblia nos habla de gentes de toda lengua y nación, pero algunos prefieren dirigirse a la manada pequeña. Prefieren mantener su cortijito. Qué peligro el amoldarse o el acomodarse. Qué peligro el acostumbrarse o directamente el preferir aquello que aparentemente podemos manejar. Este no es el principio que encontramos en el Nuevo Testamento. La instrucción ha de ser a todos los creyentes. La predicación ha de llegar a lo último de la tierra. Aquí Jesús sigue predicando. Y a pesar de la oposición, a pesar de la obstrucción, sigue predicando públicamente. De hecho, hemos leído que hizo de la orilla un graderío. Jesús hizo de la barca un púlpito. Y no hay que buscar ningún romanticismo como algunos detrás de esta escena. Se trata de una cuestión meramente práctica. Jesús se sentó, es verdad, como lo hacían los maestros de su tiempo, y se sentó en la barca, pero no porque hubiese ningún halo especial en hacerlo desde la barca, sino porque era desde allí donde el sonido se proyectaría mejor. Y por eso se sentó en la barca, se dirigió a esa orilla atestada de personas y comenzó a predicar. Algunos técnicos de sonido han analizado las características concretas de ese lugar donde Jesús predicó y han descubierto que la forma del terreno y por la forma del terreno, la voz del que habla desde la orilla hacia la tierra podría proyectarse decenas y decenas de metros, permitiendo que una gran multitud pudiera escuchar perfectamente, sin equipos técnicos, lo que la persona pudiera decir. Jesús habló a la multitud porque debía de alcanzar a esa multitud. De manera que podemos confirmar que a pesar de que les habla en parábolas, Jesús sigue teniendo un ministerio público. Esto no ha variado, esto no ha cambiado y gracias a Dios por ello. Porque si Jesús se hubiera limitado a ese cuerpo de élite especial preparado para escucharle, ninguno habría estado presente en el medio de sus enseñanzas. Ni uno solo hubiera pasado el examen, ni uno solo hubiera pasado la prueba. Y nadie jamás hubiera sido expuesto al Evangelio. Otro aspecto que este texto nos recalca y que no ha variado con la manera en la que Jesús ha venido ministrando, tiene que ver con lo que
podríamos señalar, en cuanto a su ministerio de enseñanza, no solamente que es público, sino que además resulta perseverante. Es perseverante el ministerio de enseñanza de Jesús. Y esto no lo podemos pasar por alto. Ya hemos hablado el momento en el ministerio de Jesús en el que se encuentra y nos damos cuenta de que sus enemigos son cada vez más numerosos. Son cada vez más numerosos y son cada vez más peligrosos. De manera que, humanamente hablando, lo más fácil hubiera sido tomarse un tiempo. Hubiera sido salirse de la mira mediática. Lo más fácil hubiera sido, sí, subirse a aquel barco, pero no sentarse e insistir en la predicación, sino más bien comenzar a remar y llegar al otro lado del lago y reposar y descansar y alejarse hasta que el nivel de presión hubiera descendido. Los religiosos están disparando con artillería pesada y lanzan todo tipo de acusaciones, tratando de encontrar la manera de acabar con su vida. Pero Jesús no se dejó impresionar ni tampoco gobernar por ellos. Y gracias a Dios que Jesús no se dejó impresionar ni tampoco gobernar por ellos. Gracias a Dios que no puso oído a aquellos especialistas de la religión que lo animaban a retirarse, que lo desacreditaban y lo animaban a dedicarse a otra cosa. Esto sucede a veces con creyentes en general y por supuesto también con predicadores y maestros en particular. Después de un tiempo tratando de alcanzar a los que están cerca o a los que están lejos, después de un tiempo insistiendo en el Evangelio, uno no observa ningún fruto y comienza a desanimarse. ¿Y qué es lo más habitual que sucede con ese desánimo? Que las compuertas de la boca de uno se cierran y deja de hablar, deja de predicar, deja de testificar, deja de afirmar las verdades que tanto le apasionaban y le movían en un momento determinado. Pero esa no ha de ser la solución. Ese no ha de ser el modo en el que canalizamos las críticas o el desánimo que procede de otros. Qué buen ejemplo encontramos en Jesús aquí. ¡Cuánto ánimo! Porque debes saber algo. No hay garantía de que a nosotros, sus seguidores, nos recibirán mejor. No hay garantía de que a nosotros, sus embajadores, nos vayan a recibir mejor que a Él. Pero nuestro llamado a ser fieles, a compartir fielmente el mensaje del Evangelio, no debe depender de cómo nos reciban los que están alrededor. No puede depender de cómo nos reciban a los que están alrededor, porque no olvidemos que le predicamos a los muertos. Lo extraño es que exista una reacción positiva de su parte. No olvidemos que le anunciamos el Evangelio a los hijos de este mundo. Lo extraño es que exista una reacción positiva de su parte. No olvidemos que cuando anunciamos el Evangelio nos estamos internando en las huestes y entre las huestes del infierno. No pensemos que habrá de haber una respuesta positiva de su parte. Por eso, nuestra proclamación del Evangelio, nuestra motivación para anunciar el Evangelio, no ha de responder a cómo los demás reciben lo que tenemos que decirles. No ha de depender del cómo reaccionan los que están alrededor. Porque esto inevitablemente podrá desanimarnos. Aún los siervos del Señor más ilustres en la Biblia se desanimaron a veces. Moisés se desanimó. Elías se desanimó. Jeremías se desanimó muchas veces. Juan el Bautista se desanimó. Aún el mismo apóstol Pablo se desanimó. ¿Y qué decir de Timoteo, su más fiel discípulo? También se desanimó. Por eso nos hace tanto bien poner nuestra vista no en Moisés,
no en Elías, no en Jeremías, no en Juan el Bautista, no en Pablo, no en Timoteo, sino en Cristo. Esto es lo que nos enseña el autor de Hebreos en su capítulo 12, versículo 3. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Para que le alabemos? Por supuesto que sí. ¿Para que le honremos? Por supuesto que sí. ¿Para que lo distingamos de todos los demás hombres? Por supuesto que sí. Pero hay algo más en esa exhortación. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Si una verdad ha de ser proclamada, una verdad ha de ser proclamada. Esta enseñanza, la que viene de Dios, es la que va a hacer bien a las almas, es la que va a salvar al pecador, es la que va a santificar al creyente, es la que va a capacitar al creyente. Por eso hemos de proclamarla igual que lo hizo nuestro Señor Jesucristo, con toda perseverancia, sin importar cómo hayan de reaccionar los demás. Esperando en el Señor, confiando en el Señor, descansando en el Señor hasta que Él lo permita, y hasta que Él obre. Porque el milagro del Evangelio es que personas como tú y como yo seamos heraldos del Evangelio y la gente se salve. El milagro de la conversión es que con instrumentos rotos como tú y como yo, como comunicadores del mensaje, el Señor lo use para salvar. ¿Y qué privilegio es este? Inmerecido. Pero qué maravilla que el Señor se ha querido gozar, como dice Primera de Corintios, con usar la predicación del Evangelio. Lo que para algunos es una pura tontería, lo que para otros es un retraso y algo totalmente obsoleto en nuestro mundo y desarrollo, para salvar las almas. Porque entonces toda la gloria no va para nosotros, que comunicamos el mensaje, no va para el que escucha, que no está en condiciones de recibir ni de responder, va para el Señor, que coloca ese mensaje en el corazón del que lo recibe, trayendo nueva vida y cambiando esa oscuridad en luz. Y esos huesos rotos de los que nos hablaba Ezequiel, desperdigados, de repente van tomando conexión unos con otros y a ese hueso le acompaña también la parte que necesita el hueso para vivir, que es el organismo vivo, y la carne empieza a rodear ese hueso, y de lo que era un desecho, un cementerio, termina siendo un marco lleno de vida, una señal ineludible de que el Espíritu de Dios ha actuado poderosamente. ¡Qué bendición! De manera que perseveramos, no porque pensamos que vamos a convencer al que escucha, sino porque confiamos en que el Señor convencerá al que escucha. Jesús comienza a hablarles en parábolas, pero va a mantener un ministerio público, un ministerio perseverante y también un ministerio personal. Esto tampoco ha variado. Personal porque Jesús habla a las multitudes, pero desafía a los individuos. Personal porque Jesús predica a las grandes masas, pero apela a cada corazón. Personal porque Jesús se dirige a un número enorme de personas, pero va a llamar a cada uno de ellos individualmente. Por eso seguirá diciendo eso de el que tiene oídos, que oiga. Entonces, llegados hasta este punto, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué Jesús pasa a utilizar parábolas? ¿A qué se debe este cambio, esta variación en el ministerio de Jesús?
Bueno, esta no es una pregunta que se nos haya ocurrido a nosotros ahora, no somos tan inteligentes. Los discípulos se preguntaron lo mismo también, en el versículo 10 de este capítulo 13 de Mateo. Y acercándose a Jesús, interrumpen la exposición de la primera de esas parábolas y le dicen, ¿por qué? ¿Por qué les hablas en parábolas? No era el objetivo clarificarlo todo lo posible. No era el objetivo presentarles uno por uno los elementos que forman parte del estatuto que constituye el reino de los cielos que se ha acercado. Jesús mismo les va a responder a continuación. ¿Por qué hablo en parábolas? Versículo 11. Respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Si el Señor lo permite, analizaremos con más detalle esta otra sección, pero nos damos cuenta de que a pesar de que Jesús, por medio de estas parábolas, va a utilizar elementos de lo más común, les va a hablar de semillas, del campo, del trigo, de la levadura, de tesoros, de perlas. A pesar de que estos son elementos con los que cualquiera de sus oyentes podría estar más o menos familiarizado, lo sorprendente es que sin la explicación específica de Jesús, ninguno iba a entender el mensaje. Ni siquiera sus discípulos, que una y otra vez lo detienen y lo retienen y le dicen, Señor, explícanos la parábola. Nos damos cuenta de que, al contrario de lo que muchas personas nos han querido hacer pensar, las parábolas no son una fórmula más sencilla para que la gente entienda. No son simplemente cuentecitos, historietas, no son fábulas legendarias. De hecho, Jesús en ninguna de sus parábolas utiliza elementos mitológicos como hacían otros maestros de la cultura judía y otras. No son cuentos para niños. Las parábolas son un instrumento poderoso en las manos de Jesús. Como ese bisturí en las manos del doctor, cortante, penetrante, que en ocasiones sirve para incidir y corregir y sanar una herida, pero en ocasiones servirá también para amputar. Las parábolas van a resultar determinantes en los propósitos de Jesús. Van a revelar la verdad y también la van a reservar en algunos casos. Pueden ser un trampolín de entrada al reino de los cielos o pueden convertirse en un laberinto inescapable para el que no cree. Pueden ser una llave o un candado, fuente de vida o de juicio. Y aquí está la clave. Aquí nos encontramos con el cambio de escenario, con el porqué del cambio de escenario, porque por medio de este método de enseñanza, Jesús se ha propuesto establecer una línea muy clara. Una línea que va a colocar a su audiencia a un lado
o al otro lado. Una línea que va a definir a su audiencia o bien con él o bien contra él. Una línea que va a posicionar a su audiencia dentro del reino de los cielos o fuera del reino de los cielos. Y déjame decirte algo en esta mañana. Esto sigue siendo así. Del mismo modo que sucedió aquel día, no es suficiente esconderse bajo la sombra de la gran multitud. La familiaridad con Jesús no modifica nuestra condición espiritual. El haber escuchado a Jesús no modifica nuestra condición espiritual. Necesitamos entender y necesitamos obedecer como confirmación de que hemos entendido lo que Él predica. Necesitamos entender y necesitamos obedecer el Evangelio como confirmación de que este Evangelio nos ha transformado. Y en esta mañana, si todavía no está clara cuál es el lado, no está claro cuál es el lado de la línea en el que te encuentras tú, pídele al Señor que te abra la vista. Pídele al Señor que abra tu entendimiento. Pídele al Señor que te muestre a la bendita persona de su Hijo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque Jesús ha cambiado parte de su metodología, pero no ha modificado su mensaje. Arrepiéntete. Confiesa delante de Él que tú no eres apto para ser contado entre sus seguidores, entre uno de sus súbditos. Y cree en el Evangelio. Aférrate a Él, que ha venido para buscar y salvar a los que se habían perdido, para traer vida a los que languidecían en sus delitos y pecados, para restaurar lo que se había roto, para sanar lo que se había enfermado, para cambiar la vida presente y la porvenir, disfrutando de la presencia de un Dios que un día reinará sobre todos y sobre todo. Esta es la única vía de entrada al reino. No hay otra. Que el Señor permita que cada uno de los que estamos aquí pueda responder adecuadamente a esta enseñanza de Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra y reconocemos que cuando nos acercamos a la persona de Jesús no podemos quedarnos indolentes. Él nos obliga a responder. Y te damos las gracias porque ha sido por la obra del Espíritu Santo que hemos podido responder en fe. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Hubiera entrado todo por un oído y hubiera salido por el otro. Hubiéramos escuchado más o menos respetuosamente, pero antes o después nos hubiéramos vuelto a nuestras inclinaciones y deseos. Y esto fue así por años y años en la mayoría de los que estamos aquí. Pero un día tú nos mostraste a este Cristo en todo su resplandor y gloria. Y nos dimos cuenta de quiénes éramos realmente, de a dónde nos dirigíamos realmente. Y no hubo multitud ni religión en la que cobijarse. Nos vimos desnudos delante de ti y solo pudimos confesar que en nuestra condición particular lo único que nos aguardaba era un severo juicio. El infierno, la condenación eterna, alejado de un Dios al que habíamos ofendido. Alejados de un Dios al que vivíamos ofendiendo. Te damos las gracias por Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él, no solamente soportó el oprobio, la burla, la desautorización, sino que afrontó la cruz. El Cordero fue inmolado. El sustituto fue sacrificado. Y gracias a Dios por ese sustituto.
la víctima se convierte en sumo sacerdote y nos ofrece acceso a la misma presencia de Dios. ¡Qué gran milagro el Evangelio! ¡Qué gran regalo el Evangelio! Oramos que si hay alguna persona aquí en este lugar que todavía no ha sido transformada por este Evangelio, que tú hagas esa obra hoy, que tú alcances esa alma y ese corazón hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.